Listo, ahora sí. Entonces volvemos aquí igual. Entonces estábamos con este ejercicio. Habíamos quedado que, bueno, ya habíamos tenido el radio, ¿verdad? Que el diámetro de la base era 8, pero su radio sería 4. Que la altura del cono era 12. Eso ya lo teníamos en cuenta. Y que si al cono se le realiza un corte a la mitad de la altura, entonces quiere decir, en otras palabras, que estaría entonces a 6 metros de su base y a 6 metros de la punta del cono, ¿cierto? Del vértice. ¿Estamos de acuerdo? Para mover esto de aquí, trabajar un poquito más y vamos a ver. Voy a dibujar. Y seguimos igual. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Entonces, habíamos quedado en ese pasito. Sí. Hemos quedado por aquí. Y, bueno, voy a bajar un poquito más esta situación. Ok. Ya ves. Entonces, ahora sí. Entonces, habíamos quedado en esta parte. Ok. ¿Recuerda usted más o menos cuál era el área de un círculo? El área de un círculo, recuerde que era pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. Exactamente. Esa es la primera fórmula, ¿verdad? Recuerde que el área de un círculo siempre es pi por r al cuadrado. Pero aquí en este caso, lo que nos piden más que todo es cuál es la medida del radio de la superficie de corte. El radio, la medida de la superficie de corte, cuando le dicen superficie de corte, significa sección plana. Significa eso. Ok. Esa sería la superficie de corte. ¿Ok? ¿Se acuerda? Sí. Ok. Entonces, como nos pide esto, ya sabemos que como la superficie de corte, o sea, el corte se realiza a la mitad de su altura, quiere decir que hay 6 para este lado y 6 para este lado, ¿cierto? Sí. Ahora, entonces ya sabemos que la altura es 12. Lo que voy a hacer es borrar el 12 para no confundir un poquito. Vamos a ver. Ocupo que el 12, ocupo que el borrador se ponga. Ok, ahora sí. Bueno, y yo borré la circunferencia también. Voy a volver a hacer. Ok. Entonces ya tenemos 6 de altura aquí y 6 de altura aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, vamos a hacer una cuestión. Vean, si este corte está a la mitad, entonces quiere decir que este círculo, ¿verdad? El círculo de abajo comparado con el círculo de arriba, ¿qué pasa? Se reduce De también. arriba va a ser más pequeño. Se va a hacer más pequeño, pero vea la lógica. Si esta altura, ¿verdad? Si el corte se realiza a la mitad de la altura, quiere decir que hay 6 para un lado y 6 para el otro. Entonces, ¿qué sucede? Yo El que se va a círculo hacer la mitad del primero. se va a reducir a la mitad del círculo original. Sí. Entonces, quiere decir que el radio, ¿verdad? El radio de este va a ser la mitad de este. Ahora Sí, vamos sería dos. a verlo de otra alternativa. ¿Recuerda más o menos qué era la regla de Tales? No. Ok, vamos a ver. La regla de Tales se aplicaba más que todo para cuando usted tenía proporciones, proporciones paralelas. O sea, cuando tenía un concepto de paralelismo, por ejemplo, si vemos esta recta, esta altura de aquí, ¿verdad? Pues esa altura es perpendicular al radio de la base, ¿cierto? Sí. Y si usted ve esta altura de aquí, igual, la misma altura es perpendicular a esta. Entonces, si estos dos diámetros
son perpendiculares a una misma altura, entonces, ¿qué pasa? Que entonces estos dos segmentos son paralelos. Entonces podemos hacer una comparación. Podemos comparar el radio grande con el radio pequeño. Entonces vamos a decir, la regla de 3 sería radio grande es a radio pequeño, ¿verdad? Sí. Y esto es lo mismo que, pues, proporcional a decir que la altura, que es 12, es aquí en Ah, sí. la mitad de su altura, que es 6. Ahora ve lo que vas a hacer. Vas a tomar esto, lo vas a meter en la calculadora, y este me va a decir cuánto da X. Igual como lo Ok. hicimos, como se hizo con el chip cal, ¿se acuerda? Sí, Sí. voy a hacerlo. Voy a ver si encuentro bien. Este me va a decir cuánto va a dar esto. Igual, esa es la forma de hacerlo. De hecho, es la forma más formal de hacerlo, pero intuitivamente se puede sacar un poquito la lógica. Igual, no siempre va a suceder de esa manera. No siempre le van a decir que está la mitad de su altura. Puede ser que esté una tercera parte de su altura o una octava parte de su altura. Todo eso va a depender. Me dio 12. 2. Ok, 12. le dio 2. 12. 12. ¿Por qué 12? No sé, 4x igual 12, 6. Recuerda que 4 es a4 dividido entre x o en fracción. 4 Ah, bueno, sí es cierto, es que tenía alfa. que poner como 23 o eso. Y me da 2x igual 2 y ahora sí. Ahora sí, x igual 2. Entonces, vea lo que nos está preguntando. La pregunta de esto al final lo que nos decía es, ¿cuál es la medida del radio de la superficie de corte? Por lo tanto, como x vale 2, x sería la medida del radio de ese corte. Ok. Entonces, esa es la respuesta de ese ejercicio. Ok. ¿Alguna pregunta? No, creo que no. ¿Sí comprendió el ejercicio? Sí. Que lo voy a hacer, voy a ponerle unos para que usted los haga. Y pues, igual son asociados a, bueno, en este caso, el cono se utiliza obviamente el teorema de Tales, que ya ahorita lo acabamos de ver, pero como en términos de proporciones. Entonces, lo que quiere decir, en otras palabras, porque el teorema de Tales lo que decía era, si dos triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces, y también eso cumple cuando las rectas son paralelas, que es lo que pasó ahí en el cono. Y eso es lo que cumple en el cono. Por ejemplo, tengo una recta perpendicular y tengo dos rectas paralelas, dos rectas que son perpendiculares entre una misma recta, entonces obviamente va a ser paralelas. Las otras dos rectas son paralelas. Ok. Igual es más que todo para que usted tenga una idea de cómo se puede realizar ese tipo de ejercicios. Más que todo cuando usted le pide encontrar el radio de la sección plana para un cono, un ejemplo. Porque ya para un cilindro, para una esfera, la particularidad que tiene el cilindro es que tiene sus dos bases son paralelas. Entonces quiere decir que en este caso, para un cilindro circular recto, como sus dos bases son paralelas, entonces sus dos alturas son paralelas. O sea, tienen la misma altura. Vamos a ver. Aquí yo creo que teníamos los documentos. Mm, no me equivoco, eran estos. ¿Cuándo es que usted tiene el examen? Eh, el, no me acuerdo, es como el 26 de abril. Está como para abril. Sí, es para abril, a finales de abril, creo. Ya le digo.
En otras palabras, entonces tendríamos como un mes para cerrar toda la materia y como 22 días para practicar, así como practicar de lleno. Sí. Vamos a ver. Aquí están, las tengo. La de mate es el 24 de abril. 24. O sea, tenemos casi que un mes, 2 meses prácticamente para la prueba. Sí, para decir de Y lo hecho, más vacilón es que con lo que tenemos ahorita, con lo que estamos viendo ahorita, con eso ya terminamos lo que es geometría. bueno, Y vamos bien, entonces. sí, vamos bien con geometría. Nos falta relaciones y álgebra y nos falta estadística y probabilidad. Pero digamos, sí, sí vamos con buen tiempo. Un toquecito al sistema. Aquí. Que tenemos esta. Este es un ejercicio asociado a esferas. Eso veo. Okay. Vean. Sí le ha dado como un repaso a los documentos. Pues muy poco, la verdad. Casi no me he metido. Sí, como estoy estudiando también las otras materias, estoy medio loco ahorita con todo. Claro. Que voy a salirme de esto. Ya tengo este. Me falta este otro. De hecho, este fue el que puse ahorita. Es el mismo. No sé por qué puse este. Era el otro. Era este. Está como un poco lento el sistema. Ok. Esta otra. Es otro ejercicio. Ok, esta otra. ¿Cómo está sintiendo esta metodología de ver las clases a distancia? Pues bien, la verdad, creo que bien. Tipo, es un poquito más, o sea, es como diferente, pero ya con el tiempo uno se va acostumbrando.
se acostumbra. Sí, Sí, es parte de, digamos, a mí me ha tocado que adaptarme un montón, y más que yo tengo familia y tengo que acomodarme un montón a mi trabajo, porque yo estoy trabajando para el sector privado, todavía me falta un poquito para terminar mi carrera y no crea, es un poco duro en el sentido, digamos, adaptarse a la nueva tecnología. sí, Ahora casi que por ejemplo, donde yo estoy, que es la universidad está a la distancia, todo lo están haciendo virtual y, y a pesar de que van a quitar la pandemia, se van a quitar esta cuestión de sí, las clases virtuales. acciones vehiculares, supuestamente la van a quitar. No ¿En sabe serio? a qué punto, hasta qué cierto grado las van a quitar, pero dicen que las van a quitar. Igual va prácticamente que yo estoy viendo los documentos de los colegios normales y los colegios normales básicamente se van a basar igual en lo mismo, en la misma evaluación sumativa, que ya vi la misma evaluación, es la misma evaluación que tiene el reglamento de los aprendizajes, o sea, no le cambiaron nada, nada más lo volvieron a implementar. Oh, no, bueno. Eso es bueno, eso es malo. Sí, y bueno, y donde estoy estudiando todo es virtual y aunque todo vuelva presencial, en otras partes la UNED siempre va a seguir siendo virtual. Es curioso. Ah, bueno. Para mí es Pero mejor. Para mí es mejor que sea virtual, porque uno se acomoda con respecto a eso. sí, por el tiempo. Y porque uno ahorra gasolina y Sí, se acomoda con todo. vamos a ver. Ok, vea esta otra. Esta otra, la 21 dice que el corte de un cilindro circular recto por un plano genera una sección plana paralela a la base de este. Si la medida del diámetro de la base del cilindro es 10, entonces la longitud de esa sección plana, ¿cuál sería? Ok, entonces, vamos, lo primero que vamos a hacer es un cilindro, para tener una idea de un cilindro. Ok. Ok, digamos que ese es un cilindro, bueno, este es un círculo, ese es otro círculo, ¿verdad? Me va a quedar como todo oblicuo, pero la idea es que se entienda que es un cilindro. Y que se asuma que dos bases son paralelas. Entonces, vea, dice, el corte de un cilindro circular recto por un plano genera una sección plana paralela a la base. ¿Qué quiere decir? Que el cilindro está haciendo, bueno, que la sección plana está haciendo un corte a la base, ¿verdad? Pero de manera paralela. Ujú. Ok, vamos a ver, voy a hacerlo de nuevo. Aquí. No me va a salir tan perfecto el plano, pero es para que entienda la idea. De hecho, hasta con los dibujos he tenido que tratar de ser un poquito más. Me ha costado un montón los dibujos. Ok, la idea de este plano es que corta al cilindro y de manera paralela a la base, a las bases. Ahora, Ujú. vea que el cilindro, vea lo curioso del cilindro. Lo curioso de este cilindro es que como en las características del cilindro es que sus dos bases son paralelas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, como sus dos bases son paralelas, ¿qué quiere decir? Que cuando usted haga una sección plana paralela a la base del cilindro, ¿cómo va a ser esa base del cilindro? Van a ser iguales a las sí, va otras a ser dos. igual. Ujú. ¿Por qué? Porque el cilindro tiene, digamos, como sus dos bases son paralelas entre sí, entonces sus dos alturas son iguales. La altura de este y la altura de este van a ser iguales, por ser un cilindro circular recto. Entonces, al ser sus dos alturas iguales y sus dos bases iguales, quiere decir que cualquier corte que usted le haga, pero que sea paralela a la base, a las bases, va a tener la misma medida. En cambio, con el cono no era así. ¿Por qué? Porque el cono usted lo ve, a diferencia del cono, ¿qué sucede? Sí, el cono, depende de donde sea el corte, la vas a cambiar. Que Bueno, no la vas a, sino. cuando usted tenga un corte, haga un corte paralelo a la base del cono, Ujú. independientemente si usted sea el mismo o sea más, ¿verdad? Esté más arriba, esté como intermedio, el círculo que se va a formar va a ser un círculo más pequeño
que el original. Sí. Esa es la única diferencia que hay entre un cilindro y un cono. Entonces, ahora sí, como entonces sabemos que el diámetro de la base del cilindro es 10, ¿cierto? ¿Cuál es el diámetro de la base? ¿Yes? Sí, no, pero ¿a dónde estaría ubicado? ¿Estaría aquí? Sí, ahí. Sería esta partecita, el diámetro, pero como ocupamos el radio, ¿verdad? Porque El radio sería... ¿sí? recuerda que el área del círculo era pi por r al cuadrado, Ah, y por el cuadrado, ¿cierto? ¿cierto? Mm. Entonces, lo que ocupamos es la mitad del diámetro, que sería entonces 5. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo que nos pregunta es por la longitud de la sección plana. Como entonces sabemos que este círculo, los dos círculos de arriba y el círculo que se forma en la sección plana son iguales, entonces este radio mide lo mismo, mide 5. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, profe, me está llamando mi papá. Dame un Ok, segundito. no hay problema. Ya, ya, listo. Listo. ¿Cómo fue, perdón? Ok, sabemos que la sección plana es paralela a las dos bases, ¿cierto? Sí. ¿Qué quiere decir? Que entonces el círculo que se forma en la sección plana, o sea, el corte, es una... Va a ser igual que la base. Entonces, este corte va a ser igual a las dos bases. Por lo tanto, entonces, el radio de la base va a ser igual al radio de la sección plana. Sí. O sea, que en este caso el radio del círculo sería 5 también. Entonces, Ok. lo que nos pide es la longitud de esa sección plana. A mí se me olvidó que este es el área. La longitud de la sección plana, básicamente, es decir, va a ser 2pi multiplicado por el radio. Entonces sería 2pi por 5. 2pi por 5 exactamente. ¿Y cómo se pone pi en la calculadora o uso Ok, 3,14? en la calculadora abajo, creo que no sé si era el ANS Ah, vea, sí. 10, usted le da Shift y aprieta la X10 y le va a dar el pi. Pi saber, Sí, sí. Sí, aquí ya lo encontré. ¿ok? Hago eso en la calculadora. Entonces pone 2pi por 5. ¿Cuánto le da? 2pi por 5. Ujú. 10pi. 10. Gracias, bueno. Sí, Ah, 10pi. 10pi, perdón. sí. Eso sería todo. Entonces sería pi. Entonces, cuando pidan longitud, es 2pi por el radio. Ajá. Y si le piden área, pi por r al cuadrado. Bueno, Pi área del por r círculo. al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ok. Ok. Vamos a esta. Vea esta otra. Esta otra nos pregunta por la longitud de la sección plana ilustrada. Vamos a ver. Lo voy a acercar un poquito. Ok. ¿La logras ver? Sí. Entonces, donde dice la información siguiente. La siguiente información es referida a una sección plana de la intersección de un plano con una esfera. Y nos da las condiciones. Nos dice que P o N son colineales. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente, ¿qué es esto? Esa es la circunferencia. Pero NP, ¿qué sería? El diámetro. El diámetro. Bueno, ya no me quedo igual. Digamos que ahí está el diámetro. Ok. Nos dice que OM es 3. ¿Qué significa que OM sea 3? Sería esta altura. Esta longitud. Y Ok. Entonces, esta longitud vale 3. Nos dice que MP vale 5. Quiere decir que MP es esa conexión. Vale 5. ¿Qué otros datos nos da? Nos dice que M es el centro de la esfera. Significa que este es el centro de la esfera, este que está aquí, ¿verdad? Y nos dice que O es el centro de la sección plana. Ahora vea esto. En circunferencias, igual que como otra situación,
como el centro de la sección plana y el centro de la esfera son iguales, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Básicamente que esto se comporta, que Es un MO, triángulo. perdón, OM se comporta como una altura. Ok. P se comporta también como una cuerda. O sea, tengo dos cuerdas diferentes. Una que es la altura, la distancia que hay entre O y M, entre sus centros, ¿verdad? El centro de la esfera, el centro de la sección plana. Y MP, que sería la distancia que hay de esta cuerda. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un triángulo rectángulo, como usted lo acaba de afirmar. Y si tenemos un triángulo rectángulo, hay un teorema que podemos aplicar rápido. Entonces, este es 3, este es 5, y aquí es X. Ahora este X, para que sepas, este. Sí. Entonces, podemos aplicar rápidamente teorema de Pitágoras, ¿cierto? Sí. Si aplicamos teorema de Pitágoras, hay que encontrar este cateto. Entonces ponemos hipotenusa al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Esto es igual a ¿quién? A x al cuadrado, que es un cateto, el primer cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería 3 a la 2. 3 a la 12. Ahora, eso, igual que antes, lo puede meter en la calculadora y aprieta Shift Cal y pone 23 igual, y ahí le va a dar. Me va a decir cuánto vale x. Cuatro. ¿Cuánto le dio? 4. 4. Entonces, Entonces 4 es el radio. ese x es el radio de la sección plana. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos preguntan primero? Bueno, ¿qué es lo único que nos preguntan? ¿Cuál es la longitud de la sección plana? Entonces, Era 2 pi por el radio. 2pi por el radio. ¿Y cuánto es 2pi por el radio? ¿Cuánto es el radio? Es 4 pi. Gente. Y esto nos da 8 pi. 8pi. Ok. ¿Sí le queda claro esta cuestión? Sí. Aquí se me olvidó agregarle que esto es perpendicular. Entonces ahora usted va a hacer esta, la 19 de esta, y me vas a decir. Ok. Y es que quiero revisar la luz a 19, vamos a ver. ¿Será que esa 19 es la misma? No, es otra. Ok, listo. ¿Cómo le quedaría el dibujo? Un cilindro. Ok, un cilindro. Que yo también lo estoy dibujando para ubicarme ahí. Ok. La respuesta sería una elipse.
Una elipse. Sí. Correcto. Es una elipse. Porque como es oblicua, no es paralela. Entonces es oblicua, no corta las bases del cono, las bases del cilindro y no intersecta la base del Es cilindro. elipse. Entonces es una elipse. Exactamente. Perfecto. Estamos bien con eso. Vea esta otra. Voy a alargarla un poco para que logre ver el enunciado. Ok. Usted me dice, usted me va indicando más o menos qué es lo que quiere anotando. Ok. Bueno, HP igual 9. Ok. La mitad de la altura. Sería esta. Sí. HP9. VP igual 18. VP sería Ese sería todo la esto. altura. Sí. VP es la altura completa y 9 es la mitad de la altura. 9. Ajá. Y AC sería 44. Ujú. Ese es el diámetro. Ok. De la base. Y P es el centro de la base del cono. Entonces, Ok. presentando Quiere que sea 22 a un lado y 22 al otro. Sí, porque ese es el radio de la base. Entonces dice, si el plano contiene H, entonces, ¿cuál es la longitud del radio de la sección plana resultante? Entonces, vea lo gracioso. Eso es un corte en H. Es un corte en H. Entonces, el plano contiene H. ¿De acuerdo? Sí, eso era 22. A ver, yo creo que me acuerdo cómo era. Era 22x igual 9, 9. Voy. Voy por partes. Es que no la he visualizado. Ok. Este es el plano. Plan. Este es el planito. Y esta es circunferencia. Vamos a pintarlo de color rojo. Y esto. Bueno. En serio, chueca la circunferencia. Vea lo vacilón. Vea que aquí arriba le está diciendo cono circular La recto respuesta es 22. y una sección plana, producto de un corte de este con un plano paralelo a su base. Sí. Entonces, ahora sí, vea lo gracioso. Ok, dice, si el plano contiene esto, entonces, ¿cuál es la longitud del radio de la sección plana resultante? Sería 11 porque 22 es el área total. Ok, nos está diciendo cuál es la longitud del radio de la sección. Entonces, 11 sería. Yo creo que sí, porque lo que hice fue agarrar 22x igual y puse 9 sobre 9. Bueno, 9 dividido en 9. Era así, ¿verdad? No, tendría que ser 22 sobre X. Sí. Ajá. Ajá, sí, así. Y luego 9 sobre 9. No, porque 9 sobre 9 le va a dar 1. Cierto. Vea que sería grande a pequeño, 9, 22. sería 22 a X, lo mismo que decir 18, que es la altura, 18 sobre 9, cierto. para que dé la proporción, porque si no, no le va a dar. Pero era la altura total, ya se está agarrando el radio. Pero que se recuerde que es grande a pequeño, así como grande a pequeño. Sí, Esa es la comparación que se hace. Entonces, esto básicamente me quedaría que X es 11. sí, vamos. ¿Ok? ¿Está bien? Voy a poner aquí 11. Ya lo tengo, solo no confundirme. ¿Perdón? Sí, ya, solo no me tengo que confundir, pero sí, ya. O sea, sí me sé la fórmula. Ahora vea esta pregunta. Esta es un poquito más fácil. ¿Cuál es la medida de la altura del centro del cono con centro H? Radio, vale. Bueno, esa pregunta es regalada. Sí, eso está muy fácil. Vea esta otra. Esta otra yo creo que es como ya la última. Esta otra tiene lo mismo que habíamos aplicado en esta. Es lo mismo.
¿Qué es la única diferencia? Con otros datos. Ok. Entonces nos dice, la siguiente figura ilustra una sección plana, producto de una intersección de un plano con la superficie de una esfera. Ok, nos dice que PQR son colineales, quiere decir que este es el diámetro. ¿Verdad? Nos dice que O es el centro de la esfera y que R es el centro de la sección plana. Entonces vea lo que nos dice. Si la medida del diámetro de la esfera es 10 y RO es 3, entonces, ¿cuál sería el área de la sección destacada en gris? Oh, tengo que buscar el área. Ahora es el área. Ya El no. área era pi por R a la 2. Ujú. Ahora vea esto. Gustavo. Dice, la medida del diámetro de la esfera. Veamos. La esfera, si usted tira todo esto es un diámetro, ¿cierto? En una esfera. Sí, Quiere decir que entonces, como el diámetro de la esfera es 10, ¿cuánto es el radio? 5. 5. Sería de Q a O. Exactamente. Ahora, RO vale 3. Tengo que averiguar. Cuánto debe ser Q. Y véalo aquí. Ya lo tenemos otra vez. ¿Verdad? ¿Se acuerda que hicimos algo parecido? Sí, hicimos Esta. eso, entonces hay que hacer. Sí, Entonces, ¿cuánto vale X? vale 3 a la 2 igual X a la 2 más 5 a la 2. No, vea que eso es un triángulo rectángulo. Vea que 5 sería la hipotenusa. Ah, perdón, sí, entonces Ese es 5 un a la 2 X es otro. igual X a la 2 más 3 a la 2. Ok, voy a volver a poner en una figura. 5 a la hipotenusa. Entonces, por Pitágoras sería X a la 2 más 3 a la 2 Igual 5 a la 2. igual 5 a la 2. Que es Y esto al final esto da 4. Entonces, como esto da 4, sería este de aquí. El radio. Radio de la sección plana. Pero como lo que me piden es, anteriormente lo que le pedían a usted, ¿qué era? La longitud de la sección plana. En este lo que le piden es el área. Entonces sacamos el área. El área de esta sección plana sería pi R a la 2. por 4 al cuadrado. Sería 4. ¿Y cuánto es esto? Bueno, sería 16 pi. 16 Sí, ahí no necesito ni la calculadora. Lo que tiene que hacer es leer bien la pregunta y saber qué es lo que tienes que hacer. Sí, en el examen lo que voy a hacer es dibujarlo todo Sí, para guiarlo bien. la visualización, porque a veces, ahorita fue que se lo dieron así. Ya se lo di así. Puede ser que a veces no se lo den, entonces tiene que hacer el dibujo. Y es más fácil con dibujo porque así no me confundo, lo ubico mejor. Sí, pero a veces sí tiene que tratar de visualizar el dibujo. Cuando no se lo dan, tiene que tratar de visualizarlo. Hacer la visualización. Ok. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿No? No, no. Yo creo que quedamos por aquí hoy. Ok. Básicamente eso es lo que quería ver. Hoy quería por lo menos terminar lo de geometría. Ya se terminó. Ahora falta trabajar con álgebra y trabajar con estadística. Eso lo vamos a ir trabajando en el transcurso de la próxima semana, más o menos. Ok.